Hola a todos, soy Zedolf con la segunda parte sobre ¿qué hubiera pasado si Vegito no se separaba contra Zamasu? Si no has visto la parte anterior, pues anda a verla, pese a que esta ya sea del 2017, aún se puede levantar ese apoyo y escuchar mi versión. De ahí puedes regresar a esta. Y comencemos. Tras reunirse en la plataforma, cada guerrero tomaría su propio camino, pero Gohan, Rochi, Piccolo, Yamcha, Krillin y Tenshinhan se mantendrían en equipo para enfrentar a algunos participantes no tan poderosos. Vegito se las daría por enfrentar a Jiren de inmediato, pero Toppo se metería de frente, diciendo que esta vez peleará en serio y no lo dejará pasar. Vegito le pregunta si no quiere sentir otra humillación como en el torneo de prueba, pasando al Super Saiyajin fase 2. A lo que Toppo contestaría pasando de inmediato a su forma Hakeshin, comenzando en enfrentamiento brutal entre los dos. Freezer combatiría a los seres del universo 9, donde lograría expulsarlos a todos y eliminando el universo. Hit se encargaría de sacar a Naridama, y Kiabe y Grisi, mientras que Gohan, Yamcha, Piccolo, Krillin, Rochi y Tenshinhan enfrentan a los guerreros del universo 4 y 10. Ambos universos perderían a la mayoría de sus guerreros, a excepción de unos dos que quedaron del 4. Yamcha sería expulsado por Frost de la plataforma, donde 17 se lo encontraría en el camino y decidiría tomarlo de rival. Gohan por su lado había llegado a combatir contra Caulifla en Super Saiyajin 2, pero el poder místico de Gohan superaba a la guerrera, obligando a que Kale decidiera intervenir en su forma de Super Saiyajin legendario y poniéndolo en aprietos. 17 sin juegos lograría expulsar a Frost, al igual que habría encontrado a Vegeta y Botamo derrotándolos. Luego se uniría con 18, Rochi, Piccolo y Krillin para enfrentarse al universo 2. Tenshinhan y Krillin lograrían dar con Pram, que andaba disparando por doquier con unas esferas, donde Krillin le lanzaría un Kamehameha, que este terminaría absorbiendo y regresándoselo. Así Tenshinhan descubriría que alguien más estaba ayudando a Pram, decidiendo irse por su cuenta a detenerlo, mientras que Dr. Rota andaba buscando atención, quien agarraría a Pram, dándole la oportunidad a Krillin de arrojar un Kamehameha a sus espaldas para expulsar a los dos. Tenshinhan le haría un Kikoju a Harmira, pero ambos estaban muy cerca de lo que podría ser el vacío, por lo que Harmira con un último ataque destruye la zona del escenario para los dos caer y ser descalificados. 17 expulsaría a Vikal y Kakunsa, mientras que 18 y Krillin habrían podido contra Roshi. Ribrian, Saroin, Rabanra y Zarbuto elevarían sus poderes de amor al máximo, donde Rochi con su corazón purificado y Piccolo junto a los androides logran derrotarlos. Pero Jimisu con su teletransportación terminaría salvando a Ribrian y aislándose para esperar a que de alguna forma otros guerreros expulsen a esos participantes y así regresar. Hit y Kiabe serían desafiados por las tropas del orgullo junto a Bispo también, quienes lograrían poner en aprietos a ambos guerreros. Donde los namekianos Saonel y Pilima llegarían para ayudarlos a combatir, así logrando sacar a Cocote, Bon, Topper, Kettle, Zoirei, Kunzi y Caseral. Kiabe debido a la presión de que su Super Saiyajin no fuera suficiente, habría alcanzado el Super Saiyajin 2, así pudiendo aportar más a sus compañeros contra el veloz Bispo. Vegito por su lado había pasado al Super Saiyajin Dios y sin juegos estaría humillando a Toppo Hakeshin, algo que estaba llamando la atención de Jiren, quien estaría tomando en cuenta el poder frenar el enfrentamiento para dejar que su compañero se encargue de otros. Gohan ya estaba en dificultades ante la interrupción de Kale entre su combate contra Caulifla, llegando Rochi a intervenir, consiguiendo esquivar algunos golpes de Kale y empujándola con una patada. Kale volvería a atacarlo, pero Rochi seguía esquivándola, ya que Rochi estaba totalmente tranquilo mientras que Kale atacaba con descontrol. Mira y aprende Gohan, aún hay cosas que tu padre le ha faltado aprender sobre mí. Gohan se sorprendería ante aquello y trataría de relajarse para intentar lo mismo, así diciéndole al maestro Kame Sennin que le deje retomar su batalla. Donde Gohan lograría superar a Kale, debido a que ella también estaba desgastándose. Por otro lado habría llegado Freezer para pelear contra Caulifla, a quien le estaba dando tremenda paliza. Teniendo que Caulifla pedirle a Kale que se coloque en los arcillos, donde la hermana Saiyajin volvería a recuperar su conciencia y acudiría a colocarse uno, así las dos chocando y dando nacimiento a Kefla, quien apareciendo en su forma base logra empujar a Gohan y Freezer. La Saiyajin se dirigiría hacia el combate que tenían sus otros compañeros en contra de Dispo, quien había empezado a usar toda su velocidad debido a que It logró controlarlo.
con una patada envía lejos a Dispo hacia el vacío y lo descalifica, quedando así solamente Jiren y Toppo del universo 11 en la plataforma. Jiren entonces decide saltar en medio de Bellito y Toppo y decirle a su compañero que ahora será su turno, y que por mientras se encargue de luchar contra otros oponentes porque ahora le dará el gusto a Bellito de enfrentarlo. Toppo decide ir directamente contra Kefla por sacar a su compañero Dispo, y la guerrera, habiendo presenciado parte de su combate contra Bellito, decide pasar al Super Saiyajin fase 2 para enfrentarlo con la ayuda de Hit, Kiabe, Saonel y Pilina. Freezer, Gohan, Piccolo, Rochi, Krillin y los androides entonces habrían combatido contra los del universo 3, sacando a Kato Pesla, Pricho, Viara y Madikayo, llegando los 4 restantes a fusionarse en Anirasa. Freezer pasaría a su forma dorada, mientras que Gohan retomaría los consejos de Rochi para tratar de enfrentarlo. Toppo habría derribado a Hit, Kefla, Saonel, Pilina y Kiabe, consiguiendo erradicar el universo 6. 17 lograría saltar hacia el núcleo de Anirasa, mientras los demás los distraían con unos superataques, consiguiendo el androide derribar a la fusión del universo 3 y borrar dicho universo. Krillin sería expulsado por Gamisaras, Piccolo por Damon, y 18 por Ribrianne y Dimisu tras un sorpresivo ataque que hicieron con la teletransportación. Por lo que Freezer, regresando a su forma anterior, les pide a los demás que le dejen a esos ridículos guerreros de cosa del amor porque le recuerdan a las hadas que le cantan en el infierno. Gohan, 17 y Rochi se enfocarían en buscar a los guerreros misteriosos que no se pueden ver del universo 4, donde tras levantar mucho polvo encuentran a Gamisaras, y Gohan lo arroja de una patada. Por otro lado aún faltaba el otro, que en realidad no era invisible, donde 17 y Rochi se guiarían mediante su audición y consiguen dar con el enano de Damon, al cual 17 encierra en una esfera y lo arroja del ring, eliminando el universo 4. Freezer con su cola habría atrapado a Dimisu y apretando demasiado sus brazos para que no se pueda escapar con la teletransportación, mientras que lanzaría varios rayos mortales hacia Ribrianne y dejarla más agonizante. Ribrianne recibiría más amor para llegar a hacerse gigante y decirle a Freezer que las pagará por meterse con lo que es realmente hermoso, así lanzándole ráfagas gigantes de corazones. Pero Freezer con su cola lanzaría hacia arriba a Dimisu para escapar y dejar que él las reciba. Así mediante dicho ataque habría sido expulsado el Yadratiano, que estaba casi inconsciente, asustando a su compañera por creer que podría haberlo matado. Freezer pasa a su forma dorada y decide ponerle fin pegando un salto hacia el núcleo donde está la Brianna original y así golpearla para sacarla de ese cuerpo gigante y sacarla, causando su descalificación y eliminación del universo 2. Ya habiendo puesto fin a dicho universo, solo les quedaría enfrentarse al 11, en donde Toppo Hakesin habría dado con ellos. Pero siendo Gohan, 17, Rochi y Freezer los más estratégicos de pie, conseguirían manejarlo pese a su forma de Hakesin. 17 crearía una metralleta de ataques para tratar de frenarlo, pero no sería suficiente y lo mandaría a volar contra una roca. Rochi, habiendo desgastado energía anteriormente y tener que lidiar con una velocidad demasiado superior a la suya, terminaría siendo golpeado y expulsado por el candidato Hakesin. Gohan y Golden Freezer serían capaces de resistir todavía el combate, mientras que Bellito Super Saiyajin Dios peleaba contra Jiren, quien al paso de los minutos se daría cuenta de que con Bellito no hay que jugar ni estar relajado, expulsando su máximo poder que destruiría su traje superior. A Bellito le costaría seguirle el ritmo, teniendo que verse obligado a pasar al Super Saiyajin Blue y estar cerca de su verdadero poder gracias a los entrenamientos que llevó a cabo después de volver a existir de forma permanente. Tras algunos minutos, ambos se separarían y el Saiyajin le preguntaría cuál es su propósito con las super esferas, a lo que este le dice que eso no es de su incumbencia. Pero Bermud comienza a contar sobre el pasado de Jiren acerca de un demonio que mató a sus padres y su maestro, y que cualquier compañero que tuvo lo terminó abandonando, por lo que su meta es revivirlo debido a que Margarita como ángel no puede hacerlo. Así que solo te aferras a una acción pasada. Si te fijas, contra tu compañero también está peleando el ser que destruyó mi planeta y mi familia, lo maté y aún así está aquí conmigo porque supimos dejar atrás esas diferencias y tener más en cuenta el futuro. Tú debes tolerar a los compañeros que tienes, ¿acaso no los oyes apoyándote? Incluso el Saiyajin Vegeta era demasiado orgulloso y se adaptó a una nueva vida. Jiren se molesta por todo y le dice que se calle y que lo vencerá cueste lo que cueste. Así el guerrero sin previo aviso le daría un tremendo golpe en el estómago a Bellito, y luego soltando una enorme ráfaga de energía en su rostro que lo enviaría a volar a una gran distancia. Bellito lograría posicionarse en una montaña de las rocas del torneo, y levantaría el rostro con algo de enfado al ver que alguien que no fuera Bills lo pusiera en esa situación, y este comienza a elevar mucho
mucho más su poder hasta alcanzar el Super Saiyajin Blue Evolution, causando tremenda impresión ante todos. Bills, muy sorprendido, temblaría ante la nueva evolución de Vegito. No es el Ultra Instinto, pero este Saiyajin formado por Goku y Vegeta no para de sorprenderme todo el potencial que tiene. Creo que puede ser Hakaishin de cualquier otro universo. Vamos Vegito, tú puedes ganar, derrota a Jiren de una vez. Vegito se teletransporta al frente de Toppo, y con un ataque Big Bang lo saca del ring, sorprendiendo a Gohan y Freezer que seguían resistiendo contra él. Vegito a gran velocidad se lanza contra Jiren y le da una patada en el pecho que lo haría caer de espaldas sobre el terreno. Vamos, levántate sabandija, espero que la derrota de tu compañero irrelevante no haya significado para ti como presumes, atácame con todo tu poder. Jiren se levanta y le da un puño, pero Vegito lo esquiva y aparece detrás suyo diciéndole que es muy lento. Jiren voltea y sigue atacando, pero Vegito es demasiado veloz, donde estira su brazo y lo manda a volar con una expulsión de aire que lo haría chocar contra una montaña. Jiren se levanta y se coloca sobre la misma para lanzar su mejor ataque en contra del Saiyajin, donde arroja su ataque, mientras que Vegito carga un Kamehameha final, pero al momento de que el ataque lo vaya de golpear, se teletransporta arriba y enfrente de Jiren para lanzarle la técnica y así empujándolo fuera. Así cayendo el último guerrero oponente del universo 7 y Zeno erradicando el universo 11. Vegito, Freezer, Gohan y 17 serían los que quedan de la plataforma, y Daishinkan con las super esferas les diría que pidan su deseo. A lo que ya acordado, Vegito pide regresar los universos que fueron eliminados, así pidiéndose y cumpliéndose dicho deseo. Mientras que el resto del universo 7 se reuniría para preparar su regreso a la Tierra, y Whis revive a Freezer por su cooperación. Mientras que Vegito con una mirada amenazante le dice a Freezer que más vale ser cuidadoso con el próximo movimiento, si no regresará a ese campo de flores, consiguiendo intimidarlo. Donde regresan hacia Corporación Cápsula para celebrar la victoria. Nunca es tarde para continuar una obra, así que esta fue la segunda parte de esta teoría después de casi 4 años, y unos 5 de otras versiones que probablemente también tendrán la suya. Recuerden entrar a mi canal para apoyar más videos como este, cuando aún no haya uno nuevo, y activar la campana para estar atentos a más contenido. Hasta la siguiente.